no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su prioridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, ya habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey.
guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre, pues con ese señor sagaz. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Pero mercedes se llama ya favores, ¿no? Me imagino. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados, pasados a la otra vida, en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. ¿De 3 capítulos y para que lo lean? Sí. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Acaqueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Está 3:1. Sí. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, es el mes de Nisan, en el año 10º del rey Asuero, fue echada puro, puesto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardaron las leyes del rey
y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de 11, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande voz y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos. En Susa. A ciudad. Para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Dijo Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí,
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la puerta del cetro. Le dijo el rey: ¿qué tiene el reino Esther y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que ha preparado para el rey, que he preparado para el rey. Le respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y se te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana día al rey, que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó eso a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres. 12 eunucos del rey en la guardia de la Esther puerta. 6, versículo 2. Ok, gracias. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él la tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para que el varón cuya honra desea el rey
traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así será el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Amán es descubierto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey complace, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a Mardoqueo sobre la cama de Amán. Sobre la cama de Amán, perdón. Volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si se
ha hallado gracia delante de él, y si le parece aceptado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí, yo he dado a Ester a la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda la fuerza armada del pueblo, o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes de 11, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y con una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey, su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mano, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandanta,
Dalfón, Aspata, Orata, Adalía, Aridata, Palmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día del banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de la alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones a cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas de todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado
en un libro. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey les engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén. Amén. Puri, Hatsamea Puri. Hatsamea Puri. Feliz fiesta de Purim, sí. Algo que tenemos nosotros en nuestra genética del pueblo de Dios, porque estamos leyendo el libro de Esther en el día que tendría que leerse. Entre ayer y hoy sería el día 15. Se puede leer entre el 13 y el 15, estamos ahí en la fiesta, ¿no? Es llamada la fiesta de la salvación de Israel, Uy, fue por el caso y los acaban. en la que se libran del exterminio a manos de Se podría decir, los amalecitas, ¿no? se podría decir que es el día de la independencia de Sí, Israel. no lo crean, pero o creámoslo o hay cierta relación en que pues, en la muerte de Ali Khamenei, justo en los inicios de la fiesta de Purim, y era el actual rey de Persia. Ajá. O sea, hoy en el grupo puse algo que me causó impresión, en algunos grupos desde Israel con los que yo tengo contacto, y el nombre en la traducción real es Khamenei. Si le quitas las primeras consonantes, Amán. Amán. hay un concepto, el Todopoderoso es muy... Hay cosas que ha jurado destruir a Israel. Murió en la víspera y en la previa de Purim de este año. Igual que Amán. ¿Qué pasa? Hay muchos Amán a través de la historia, hay muchos Amán al igual que la historia, ¿cierto? Y todos han terminado así. Desafortunadamente han terminado así. Bueno, se lo han buscado, ¿no? Sí, Porque porque no pueden maldecir ir a el pueblo de decir, Dios. que van a Dentro de maldecir. otros Amán que tenemos por ahí está Chávez. Claro. Petro. Estos todavía no le han pasado factura. Se Ay, la van a güey. pasar. Petro es ¿Cierto? un payaso. Entonces el pueblo de Israel conmemora esta salvación, esta fiesta de salvación nacional. Una fiesta bonita porque se celebra con alegría, es una fiesta en la que haya lamentación, como de pronto en los días de ayuno, en esta cuestión, sino aquí es una fiesta de ser alegres, regalos y todo de eso. ser alegres. Nos faltó Y es el- igual, Juanca, es igual como Los la evangelios Navidad, católicos, es el mes 12, el mes del Señor, y en Navidad se dan regalos. Sí, Oiga, Y eso fue primero. hablando de Purim un poquito. causa por lo menos causa, no vamos a decir que No, pero es algo Pero muy... el Todopoderoso tiene unas cosas que uno a veces como que dice, Jota, hablando de Purim un poquito, ¿sí? ¿Qué opinas tú de la forma como celebran en Israel Purim? ¿Es bueno disfrazarse o no? No. O sea, ¿qué opinas de los disfraces en Purim? bueno, porque tú leíste, Inventan jodas. Pero Mardoqueo no se disfrazó y nadie disfrazó. tú Lea lo leíste que no se está mandó a acá. hacer eso, ¿no? El resto no, el resto son inventos. Sí, o sea, por eso digo, ¿qué opinan de disfraces? pero Papá Noel, si Dios dice A y le dicen a usted, ¿usted qué opina? ¿La de Dios o la del mundo? Más o menos La la de Dios. confirmó. El resto ya no se pone uno a preguntar ni a pensar. Ah, sí. Creo que nos pase el video. ¿Sí me entiende? Me equivoco como 3 veces, pero bueno. Sí, Papá Noel. Por eso es que no se Entren debe en la, buscarse más entren cosas a ni la cosas donde no página son. Siervos de Yeshua, ahí encuentran el video. Sí, lo que pasa es que ya una cosa es la religión. Nosotros, por ejemplo, estamos reunidos, ¿cierto? Todos en nuestra Sí. congregación, leyendo la palabra, el Tanakh, este libro tan bendito. Estamos leyendo este rollo, este libro, estamos haciendo relativamente conmemorando lo que dice ahí, ¿cierto? Juan Carlos, Vamos una a cosa tomar que el me pan, vamos acordé. a partir el pan, el vino. Estamos leyendo un libro. ¿Usted sabe que ya nos cae el enseña 26 26 de qué? de marzo? ¿Sabe qué día es? Jueves. ¿Jueves? Sí. Dije yo, uy, qué coincidencia. Sí. Y ¿Por qué lo confirmaste con
y si nosotros dijéramos, bueno, hoy por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa el 26 de marzo? No nos vamos a hacer algo diferente nosotros, nosotros vamos a celebrar el Purim a la manera de nosotros, de siervos de Yeshua, ¿cierto? Entonces vamos a celebrarlo a la manera de nosotros, vamos a decorar esto con bombas y a traer ponqué, y así lo va a celebrar siervos de Yeshua. Eso es religión. Eso es el A la estilo de gente le nosotros. encanta. Sí, o sea, yo quiero... Eso sería religión. El estilo a la de- gente de le aquí. encanta. Claro. Y dirían, uy, es que allá celebran Purim Y mejor que torta, cualquier lado. exacto, Pero cosas. eso no es bíblico. No es lo Tú que le estás exacto, agregando, y el estás- tema es que en las cosas particulares de tu casa, que tú digas, voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo todos los años con una torta, con un balón de fútbol, porque a mi hijo le gusta el fútbol, es tu casa. Pero aquí estamos Es otro hablando asunto. de algo que ya está dispuesto, no lo puedes agregar o quitar porque genera religión. Esto es muy delicado, por eso nosotros tenemos que recurrir a estas células, que ahora hay muchas, tanto aquí en Colombia, en Centroamérica, en México, en España, precisamente para salir de las iglesias, porque Es están como hacen muy como religiosos. los católicos hacen la hostia y todo eso. Exacto. ¿Dónde dice eso? Y los cristianos, desafortunadamente, ¿Dónde porque somos habla? el mismo pueblo, pero ¿Dónde están habla viviendo el que la árbol de cena así? Navidad, ¿No? y los mesiánicos celebran Sí, el dijeron Purim así. con antifaces y con disfraces. Ya Yo le no lo metió, haría. güey. Yo tampoco voy a decir ahorita que no son salvos por hacerlo, pero yo no lo haría. ¿Vale, Fanuel? Quedó respondida la inquietud. Entonces Sí. nosotros, siervos de Yeshua, somos estrictos con lo que está escrito. Unos caraitas mesiánicos. Por hablarlo, por decírselo de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver Yeshua desciende a Jerusalén para la fiesta de Purim, que es este pequeño capítulo que si necesito que alguien me ayude a leerlo. Vamos ya a utilizar a nuestra Esther de nuestro grupo Sí, pues. para que lea este capítulo, la resurrección de Eliezer en Beitania, semana 55. Usted tranquila que la usted fiesta de Ru, Purim. no se afane, usted Ru. Tranquilo. Purim. No se afane que usted Ru. Día 14, No, día yo creo que sí me 14 parece más a del mes este, 12. porque yo no me febrero hubiera aguantado, 28. yo también había salido. Manuel, Hubiera Laura. aguantado la tabla al rey. Sí, exacto, terminando el capítulo. Vamos a ver qué hizo Yeshua. Para entrar en contexto, Yeshua, Yo soy más año, explosiva que Laura, Shalom. año 27 a iniciar el año 28 de nuestra era. A Yeshua le queda un mes para la Pascua, para entregar su cuerpo por nosotros y su sangre para redimir los pecados de la humanidad, de los que han de ser salvos. A Yeshua le falta un mes exacto. Si lo notamos, Purim, entre Purim y Pascua hay un mes exacto. Porque Purim es el 14 del mes 12 Ajá, y el la 14 del Pascua. primer mes es Pascua. Es Pascua. Las dos caen en luna llena. Si miramos, estamos en luna llena hoy. Sí. Siempre el 14, Luna llena. Purim y la Pascua van a caer en luna llena, Luz. mostrando al Mashiach, el que está lleno, el que muestra la plenitud de la gloria de Dios. Ujú. ¿Sí? Vamos a ver que es algo muy premonitorio lo que Yeshua va a hacer. Hace la resurrección de Eliezer o Lázaro. Este sí que está traducido, Lázaro. Y vamos a ver entonces este evento y qué relación que quiso enseñar Yeshua ahí, porque él sabía que le quedaba un mes de vida. ¿Vale? Entonces lo hacemos. Yeshua en la fiesta de Purim. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Eliezer estaba en el sepulcro. Esto se me complica un poquito porque no entiendo cómo viene eso. Sí. Veían la. Ellos. Betania. Ah, ok, listo. Es una transliteración de Betania. Sí. Pero en hebreo se dice Betania. Gracias. Estaba cerca de Jerusalén, ¿Sí? como a 15 estadios. Y muchos de los prosím habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarlo, pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Jehová, Él te lo dará. Yeshua le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo:
yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el hijo de Elohim, el profeta que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole el secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Yeshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Miriam, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yeshua entonces, al verla llorando y a los que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Dijeron entonces los que estaban con ella, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Eliezer no muriera? Yeshua, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta en la entrada. Dijo Yeshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Jehová? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Eliezer, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los Prushim habían venido para acompañar a Miriam, y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los líderes religiosos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales Kohanim y los Prushim reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerían en él, y vendrán los romanos, y perderemos nuestras posiciones y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, Cohen Galón, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis, porque conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el Cohen Galón, aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir a los hijos de Jehová que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarlo. Amén. 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 Bien. ¿Qué tal esa, no? Que dijeron los tipos que si no los, que este no, el que resucitó a otro no podía resucitar, y bailes abrir los ojos. Tremendo, ¿no? Hermoso, Ah. hermoso. Bailos para así. Y el Señor Y ese no volvió a ser Tremendo, ¿no? Hermoso, hermoso. Tremendísimo. ¿Cuál es el capítulo más pequeño de la Biblia? el capítulo, El texto más pequeño de la Biblia. o sea, un versículo más pequeño o un No es capítulo? pequeño, Jesús lloró. Jesús lloró. Sí. Es el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. Ah, muy bien. ¿A usted? ¿Jesús qué? Muy bien. Jesús lloró. No sabía yo.
Es el versículo más pequeño. Yo lo acabo de leer. Por eso, pero no sabía que era más pequeño. Mucho cuidado, Ángel, con mucho cuidado. Porque ahí voy a escuchar mi música de Marcos Witt y de Alex Campos. Sí, ese es el versículo más pequeño de Witt la tiene Biblia. una genealogía inglesa. ¿Ah? Dijo el guarapero, estoy más seco. Como solamente una ahí para... Lo que pasa es que, como hoy se celebra, Marca los pasos. es un Es el versículo más parecido. pequeño de la Biblia, Oye, pero el más extenso en explicación. Porque Jesús no lloró por su mejor amigo que era Lázaro, que estaba en la tumba, ¿Eso es pana? sí, Ah, sino sí. por la incredulidad que tenía Israel. Ok. Porque Israel le tenía incredulidad a Jesús, por eso Jesús lloró. Hay unas aguas para todos. Izquierda, derecho. Claro, me trae el clima. por favor, no me puede regalar el Mucho. ¿Cuántos somos? Alguien que cuente. 2, Como ocho, 4, nueve. 6, 10. 10. 10. Huele a buenísimo. Se ve huele a buenísimo. ¿Huele rico? Sí, es que Y más el de los vino, pases en el piso. el vino huele a rico. Ah, y más si lo riego. ¿De qué? ¿Será intención? No, Es como, pues, accidental, hablan pero mucho de funcionó. ¿Pero qué le pasó a la hermana? Es prevención y no Se precaución. abre ese libro, lo dejo así tapado y huele delicioso. Ya, Juan Carlos, en su casa. Era este 7 soles. Por eso. Ya, 9. ¿Son 10? ¿Contaste 10, por favor? 4, 7, 8, 9 y Jonet. Yo 10. ¿Cómo? Este hombre está con su sabe, vea. ¿Tiene que qué? A ver, mire este muchacho. Yo no sabía que ellos se habían peinado. Espérame, Y ahorita por eso se dice la fiesta pura de Purín. No es No, nula. no, es suerte. Suertes. Ahí mismo la lectura Pur. le decía. Pur. O sea, Pur es la suerte. designación. Y Purim es echaron suertes. Es una fiesta en la que echaron suertes para destruir a Israel y no pudieron. Me van a destruir, pero bien, ¿no? Ah, Terrible. jugá. Todo el pueblo judío iba a morir ese día. Pues ya habían matado a judíos, Medio reino le porque iban a el dar tipo a ese ¿Alguien ya, traiga el trapero? ya había ido a matar judíos Que si no le con su ejército. Todo el pueblo judío. Todo el que llamaban al tipo ese, al barbado se Amán, eso, Amán. el amancio ese. Yo me vi la película 2 veces. Sí, la verdad es bonita. Claro, ¿cierto? porque como Es bien compré el bonita. bajo para eso, Es bien bonita, para ¿no? escucharla bien bonita. Bien bonita, muy bonita. Y ella no le paraba bola, normal, el tipo ese. Sí. Sino que lo que pasa es que era como la Biblia, respondoncita, pero cierto. Entonces eso fue lo que le gustó a él de ella. Recayó. Bueno, esperemos a que llegue John para hacer el brindis. Entonces vemos, Gonza, que Yeshua les da un mensaje. ¿Qué están haciendo ellos en esta festividad? Normalmente todos están pensando en la redención, en la salvación de Israel por medio de la destrucción de Amán. Amán, exactamente. Pero hay tristeza, no están celebrando porque ha muerto Lázaro. Ujú. Ha muerto Lázaro. Entonces hay un motivo. Muy querido por Yeshua, sobre todo porque las hermanas de Lázaro siempre fueron muy afines a Yeshua. De hecho, una, María Magdala, le unge los pies, María Magdalena, y la otra es Marta, ¿cierto? Entonces tenemos a Marta y a Miriam, las dos hermanas de Lázaro. Han sido muy allegadas a Yeshua en su ministerio, servidoras de Yeshua, y muere Lázaro, Eliezer. ¿Cierto? No es accidental que Yeshua haya permanecido un par de días esperando a que Lázaro completara el cuarto día. ¿Por qué? Según
los anales desde Adán y Eva hasta Yeshua, hay 4.000 años, 4 días. Yeshua decide salvar la humanidad al cuarto día. Por eso, como sombra profética, hace que Lázaro lo resucita al cuarto día. Porque Yeshua va a hacer la obra, una obra mayor que Purim, porque en Purim nos salvamos de ser muertos. Pero Yeshua lo que va a parar el muerto. Entonces Yeshua dice, pero yo no lo voy a hacer con guerra. Lo que hace resucitar lo que está podrido, por eso hiede. Ya está ahí. Ya, o sea, es no que- es que te salve No, antes de que antes, mueras. sí. Es que estás muerto. Muerto, es Por que el está pecado. ya que no hay solución, pues. Exacto. Y la obra que yo voy a hacer, Yeshua le da a entender, La es que solución. voy a resucitar. La solución es. Pero no por medio de guerra ni por medios de espada, sino que voy a entregar mi sangre para que ustedes sean perdonados. Porque la paga del pecado es La la muerte. muerte. Y Jehová no cambia. No. Así es como el sello del anillo de un rey humano. Imagínese. Imagínese el del No puede ser Todopoderoso. transgredido. Entonces Yeshua les muestra eso. Tranquilos, no sufran, que Por- también va a haber salvación Sí, para ustedes. Exacto. Pero hay que interconectar todo eso y todo eso no se entiende No, y que- si no hacemos y que- este proceso académico. Y por eso le dijo, y el que esté muerto, el que cree en mí vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. No le dice, lo va a salvar No, de la muerte. vivirá. Vivirá aunque esté Mire, muerto. aquí está, venga para acá. Lo llamó. Déjelas ahí. como Lázaro. si quieren un momentico, Lázaro. las tomamos ahorita. Sal. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y la sombra profética, déjela ahí. La sombra profética que hay ahí, primo, la estábamos hablando. Es que Yeshua les dice, es fiesta de Purim, es fiesta de Purim, y ellos deberían estar celebrando, pero Lázaro muere. Entonces no están celebrando, están tristes. Esta familia muy amiga de Yeshua, más el grupo de fariseos conocidos de la familia, y están llorando. Y Yeshua decide que Yeshua muestra que él también va a ser una salvación, pero no como en Purim, que se va a salvar a los israelitas de la muerte, de que no sean asesinados, sino que aunque estén muertos los va a levantar. ¿Y por qué escoge el cuarto día, ya esperando 2 días, incluso se queda reposando 2 días para que cumpla el cuarto día? Porque Yeshua viene justo en el año 4000, al cuarto milenio, al cuarto día, según el conteo del Todopoderoso, Yeshua decide hacer esta obra de salvación. No una salvación de carne, sino una salvación eterna. Claro, eterno. La cual anuncia desde Purim, porque justo este hecho, en lugar de transformarlos, hace que los sacerdotes, escribas y jefes fariseos se llenen más de odio, tanto que el sumo sacerdote dice, es mejor que muera uno por todos nosotros. Eso es el éxtasis de todo. Entonces es muy premonitorio lo que Yeshua hizo en Purim. Pero para entender, pues necesitábamos todo este contexto. Vamos a hacer el brindis entonces de Purim, en el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. ¿Ya, Laura? Barú, Sí, sí, acá, chichi, no acá. duerme, ronca. Un motoso medio libre de... No me dormí yo. Bueno, No, hoy no, Manuel hoy es muy al día. Imperativo. Muy al día hoy. sí, yo. Muy al día, muy bien, excelente. Buenas. Buenas. Bueno, llegó. Llegó. Dios. Una travesía. Charito, subí ahí por donde. Por los cuadros. Para un ir al vasito más, proyecto. porfa. ¿El carro? Bolsa, 2 vasitos más. Uy. Sí, mano. Abajo por la entrada de los cuadros, por regaderos. Una pequeña rampa que es así, son meras curvas, salir aquí arriba al proyecto de Gonzalo, por todas destapadas. ¿Por qué no la un accidente por allá? Una curva de diablo muerto. Ahorita le mando el video por donde subí. Déjalo ahí. Ahorita yo hago el papo Yo video pensé que no era que vaya a llegar. que ha grabado una cuenta de Llegó a última hora, pero llegó pana, pero no es su culpa. Tranquilo.
lo paso, lo mando al Facebook, al grupo para que estén pendientes ahí y solamente oprimen y entran al- Hola Tito, ¿está todo bien? Mire, Tito. Vamos a hacer entonces la... Mire, Tito es sordo, no sabía yo. Sí, pobrecito. Es que un señor que, lo ayudamos en el grupo. Bueno, entonces vamos a hacer el brindis de Purim en el nombre de nuestro Mashiach, ¿cierto? Al final, si comamos el pan y todo un ratico, tenemos tiempo, haremos la oración total. Yo simplemente voy a hacer el brindis, ¿listo? Bueno, bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, Dios Todopoderoso, porque enviaste a tu Hijo Yeshua, a tu Hijo Jesús, Yeshua HaMashiach, quien entregó su cuerpo por nosotros y su sangre para perdón de nuestros pecados, para salvarnos, Señor. Tal como en Purim tú salvaste al pueblo, Señor, Yeshua, en Pesaj, en Pascua, nos ha salvado aún de la muerte. Te damos gracias por eso, Señor Dios Todopoderoso, porque ¿qué más daría el hombre o qué no daría el hombre por un día en la eternidad? Digno eres, Yeshua HaMashiach, de tomar el rollo y abrir sus sellos, pues fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo, linaje y nación, para convertirnos en reyes y sacerdotes de Jehová nuestro Dios, y reinaremos junto a ti para servirte, Mashiach, por 1000 años y la eternidad. Brindamos por ti, Señor, tu sangre y tu cuerpo. Lejai, Amén. lejai, Purim. lejai, lejai, lejai. Yo no sé, pero yo arranqué con el primer pan más grande. A alguien le toca uno pequeño. Casi que me pierdo nada. Bingo. Ya le vi una tintica. ¿O comes acá? ¿Sí? Uy, no mames, eso es No, vale, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei min arapes asher Yeshua HaMashiach melech Israel Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam lehen min arapes asher Yeshua HaMashiach melech Israel Shalom. Llegó a buena hora. Llegó a buena hora. ¿Qué pasó con la Manuel. Yo estoy sintiendo como que... Juanca. Sí. ¿Me dejaron pancito? Sí, le da una... Sí, señora.